Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, nos dice que en cierta ocasión Jesús llegó a Cafarnaún y cuando las personas se dieron cuenta que estaba en casa, acudieron multitudes. Él les proponía la palabra de Dios. Era tantas las personas que no quedaba espacio ni para entrar. 4 hombres llevaron a un paralítico. Trataron de ingresarlo, pero fue imposible. Por tanto, tuvieron que abrir un hueco en el techo, descolgarlo con unos lazos hasta ponerlo a los pies de Jesús. Jesús, al ver la fe que ellos tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, coge tu camilla y échate a andar. Él se levantó, cogió su camilla y regresó a su casa. Todos quedaron admirados y atónitos por lo que ocurrió aquel día. Quiero que analicemos algunos aspectos bien importantes de este texto bíblico. Podemos decir a manera introductoria que el texto lo que trata de enseñarnos es el poder y la compasión que tiene Jesús en favor de nosotros, los seres humanos, para curarnos tanto en el alma como en el cuerpo. El objetivo del texto apunta ya, mostrar el amor y la compasión de Jesús para darnos salud espiritual y física. Lo primero que podemos ver entonces es que Jesús estaba allí en casa y dice el texto, les proponía la palabra. Y es que el Hijo de Dios todos los días nos propone su palabra. Una de las cosas más lindas, hermosas y trascendentales que podemos desarrollar como hábito los cristianos, los discípulos de Jesús, es aprender a hacer todos los días lectura orante de la Sagrada Escritura. Pues en los textos sagrados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos proponen la palabra de la vida. Si nosotros todos los días leemos fragmentos de la palabra de Dios y los oramos, es decir, no hacemos solo lectura intelectual de conocimiento, sino lectura orante de ese texto, lo oramos, lo interiorizamos, dejamos que el Espíritu Santo nos regale sus mociones, entonces esa palabra que dice la carta a los Hebreos, que es como espada de doble filo, va a penetrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Nos va a transformar, nos va a llenar de vida, de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de luz, de claridad, de fuerza interior, de dinamismo. Lo primero es que Jesús les proponía la palabra y Jesús nos sigue proponiendo su palabra. 2. Nos dice esta cita hermosamente que Jesús, al ver la fe que ellos tenían, realiza el milagro. Entonces tenemos que analizar cómo era esa fe que ellos tenían. Vamos a verla en varios aspectos. A. Era una fe creativa y fuerte. ¿Por qué creativa? Porque ellos idearon, diseñaron, crearon la forma de ingresar al lugar, ya que era imposible debido a las multitudes. Fueron muy creativos. Y es que nuestra experiencia de fe tiene que ser creativa, dinámica, porque si no caeremos en una gris monotonía y se nos va a volver la experiencia en Cristo algo insípido, sin color, sin sabor y sin sentido. Entonces la fe tiene que ser creativa y el más creativo e innovador de todos es Dios. Luego entonces pidámosle en oración esa gracia: Señor, haz que mi experiencia de fe sea todos los días creativa, novedosa, dinámica. Una fe creativa, pero también fue fuerte, porque estos 4 amigos no se dieron por vencidos frente a los obstáculos que se presentaron. Dios, danos una fe fuerte, capaz de superar los obstáculos que se nos presentan a diario, una fe tan fuerte en la cual no le digamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino que por el contrario le digamos a nuestros problemas cuán grande es el Dios en el cual nosotros creemos. B. Una fe humilde. Aunque el paralítico no podía dar ni un solo paso, no se podía desplazar ni mover,
Ellos no le dijeron a Jesús: Jesús, ven por favor a la casa de este hombre, amigo nuestro, lo queremos mucho, es paralítico, por favor ven. No, ellos lo llevaron hasta donde Jesús. Esto nos demuestra entonces que no es Jesús quien tiene que buscarnos a nosotros, que somos nosotros los que debemos buscar a Jesús y buscarlo con pasión, con deseo, con ganas todos los días, con intensidad, tener hambre de Dios, sed de Dios. C. La fe de ellos fue activa y diligente. Fue activa y diligente en cuanto que cuando ellos se enteraron que Jesús estaba en Cafarnaún, no se demoraron, no postergaron, fueron rápidos, veloces, prontos y solícitos en ir a buscar a Jesús. Se desplazaron con toda celeridad y velocidad a ir al encuentro con Jesús. Y es que nuestra fe no puede ser pasiva y negligente, sino activa y diligente. Una fe verdaderamente muy, pero muy presurosa, porque hay oportunidades y bendiciones que si no las aprovechamos a tiempo, las vamos a perder. D. Una fe solidaria y generosa. Ellos no se quedaron en su comodidad de estar aliviados, de tener movilidad, de poderse desplazar. Ellos fueron solidarios, generosos, misericordiosos con este hombre que tenía esta condición de salud tan delicada, una parálisis. No podía desplazarse. Qué linda es la fe que es generosa. Dios nos llama para que todos los días seamos generosos, misericordiosos y solidarios con aquellos que más lo necesiten. Una fe productiva. Productiva en cuanto a que el objetivo principal de ellos, el objetivo primordial, fue llevar a este hombre y ponerlo a los pies de Jesús. Lo lograron, fueron productivos. Asimismo tiene que ser nuestra fe, una fe muy productiva. El objetivo principal de quienes evangelizamos, anunciamos a Cristo, tiene que ser llevar hombres y mujeres a los pies de Jesús. No es otro, llevar hombres y mujeres a los pies de Jesús. Y para esto los primeros que tenemos que estar a los pies de Jesús somos nosotros, los que queremos llevar personas a los pies de Él. Una fe efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? Una fe efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? En que alcanzaron el milagro. Lograron que Jesús sanara a este paralítico. Y es que esa tiene que ser nuestra fe. Una fe que logre alcanzar de Dios grandes milagros, teniendo en cuenta que los milagros más grandes que Dios hace son los que hacen lo profundo de nuestros corazones, es decir, los cambios, la conversión. Ese es el mayor milagro. No solamente fijarnos en milagros de orden externo, tenemos que centrarnos en los más importantes milagros que son los internos. Y cuando el interior cambia, el exterior se transforma. Qué lindas estas características de la fe de estos hombres. Tercero, quiero que nos fijemos en esta expresión tan hermosa, bella de Jesús cuando mira al paralítico y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra hijo está cargada de ternura, es de una altura en dulzura y ternura infinita. Esa palabra hijo expresa el más cálido, hermoso gesto de acogida que Jesús le hace a este hombre. Es como un gesto maternal, es un gesto cálido y especial, como de una mamá cuando le dice al ser que tuvo en sus entrañas: hijo mío. Entonces Jesús actúa aquí de forma maternal. Y es que la fe nos tiene que llevar a eso, a experimentar la ternura, la dulzura del Hijo de Dios o del Dios que nos ama como Padre y como Madre. Una fe que nos lleve verdaderamente a experimentar la paterna maternidad de Dios. Después le dice: tus pecados te son perdonados.
O sea que no solamente es tierna la expresión hijo, sino la expresión tus pecados te son perdonados manifiestan y evidencian más dulzura y ternura todavía, más amor, porque es que la mejor forma de manifestar amor es perdonando. Dios nos manifiesta su grande amor perdonándonos mucho. Dios nos ama mucho perdonándonos mucho y nos hace la misma invitación para que nosotros amemos bastante perdonando bastante. Además, con el perdón del pecado, cortó la causa o la raíz de la enfermedad de este hombre, de esta parálisis. Por eso Jesús, cuando lo tiene enfrente, no le dice queda sano, primero le perdona el pecado. Todos estaban esperando que le sanara, y Jesús, en lugar de decirle queda sano, tus pecados te son perdonados, le dice. Eso fue algo que tal vez los oyentes no esperaban, los espectadores no esperaban, pero Jesús sabe ir a la raíz del problema. Por eso pidámosle a Jesús que nos sane de la raíz de todas las enfermedades que se llama el pecado. El pecado es la peor enfermedad. El pecado enferma el alma, el pecado enferma la mente, el pecado enferma las emociones, el pecado finalmente enferma el cuerpo. Todo esto se somatiza en nuestro cuerpo. De tal manera entonces que debemos pedirle a Jesús el perdón de nuestros pecados. Finalmente, este hombre recibe entonces movilidad. Este hombre que estaba paralizado tiene el dinamismo de Dios, no solamente en su cuerpo, sino en su espíritu y en todo su ser. Ese tiene que ser nuestro estilo de oración y de acercarnos a Dios. Jesús, dame una fe que me dé el dinamismo espiritual, el dinamismo integral que tú me quieres regalar. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre de amor, en este momento simplemente queremos abrir nuestro corazón y presentarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra cada día. Esa palabra que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos transforma. Danos la capacidad, Señor, de tener una fe integral. Una fe, Dios de los cielos, como la de estos 4 hombres. Una fe creativa y fuerte, Señor. No nos dejes caer en un estancamiento espiritual. Danos fuerza para superar todo lo que tengamos que enfrentar. Ayúdanos a ser humildes para buscarte cada día. Danos la capacidad de ser diligentes y esforzados. Que seamos activos y diligentes, pero que tengamos una fe solidaria y no solamente pensemos en nosotros, que seamos misericordiosos con quien lo necesite. Ayúdanos también, papá, a tener una fe productiva y efectiva, una fe en la cual nos pongamos a tus pies y llevemos a tus pies a muchas personas, una fe efectiva que genera y alcanza grandes milagros. Ayúdanos, Dios de los cielos, a salir de nuestras parálisis. Muchas cosas nos paralizan, nos estancan, nos anclan en la vida. Ayúdanos a romper todos esos anclajes que tenemos para ser libres y poder movernos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y mil bendiciones.